esta, esta suerte de dinámica que a veces creemos media perversa de de la inspección de trabajo más allá, en la búsqueda de sancionar, más allá de prevenir. No sé si la licenciada Villalobos podría ponernos en pantalla el caso y comenzar a comentarnos para poder dialogar todos juntos. Y ahí paso, repasamos todo lo que hemos aprendido en las sesiones 1 y 2. Licenciada, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Voy a comenzar a pasarles un caso de un accidente. Vamos a conversar cómo se suscita este accidente y qué es lo que se debió hacer en su momento o qué es lo que se contaba también en el caso de la empresa. Y luego vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo se pudo de alguna manera haber evitado este accidente. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de un accidente fatal sucedido el 9 de julio del 2021. Ocurrió cuando se desprende un macizo rocoso. Vamos a hablar de un tramo en una progresiva hacia una construcción de una minera. En este caso ha sucedido que la minera contrata a una empresa, bueno, en realidad a dos empresas para que le ayuden en la construcción de este tramo. Uno de ellos era de ingenieros a quienes ha pasado este accidente y la otra se dedicaba a perforación. Entonces, a la empresa minera, que es quien contrata a estas dos empresas, les llega un requerimiento de Sunafil y posteriormente a la empresa contratista. Este accidente, como menciono, le sucede a la empresa contratista, sucede en la mañana cuando el señor Francisco ingresa a lo que es la zona de desatado de roca, o más bien llamado como la zanja, donde él estaba trabajando en el talud, y se le indica antes de llegar a esta zona que debe de realizar un desatado de rocas, puesto que el día anterior la empresa de la otra contrata ha estado realizando perforaciones y igualmente ha hecho un desatado de rocas, pero se sugiere que de alguna manera se haga otra nueva revisión. Este tramo cuenta con un solo supervisor. Este supervisor está a cargo de 20 trabajadores, a los cuales al ingreso de las actividades se les da una pequeña inducción de temas de seguridad y salud en el trabajo y temas variados, ¿no? Se aprovechan estos 15 minutos para darles varios temas, tanto del COVID, porque estamos hablando ya de un tema de pandemia, entonces indicaciones sobre COVID, indicaciones sobre alimentación y los nuevos modos de relacionarse entre los compañeros. En este día se les dio un tema sobre alimentos, no tenía nada que ver con el trabajo que estaban realizando. Los trabajadores, por su parte, realizan su IPC continuo de la labor que están realizando. Y con toda esta información vamos a pasar a los datos del trabajador. El trabajador tenía muy poco tiempo en esta empresa, pero tenía muchos años de conocimiento, tenía 12 años ya en temas mineros y con cargos superiores al que estaba desempeñando. En su anterior trabajo, él era un capataz, no era un simple perforista. Él en esta empresa se mostraba un poco desconforme porque tenía mayor experiencia, pero dada la crisis económica se vio forzado de alguna manera a tomar este puesto. Todos estos datos, si bien pareciera que son excesivos, nos vamos a dar cuenta más adelante que tienen un valor importante. En las actividades de rutina está, como mencionaba, el realizar una inspección del área por el supervisor y revisar los documentos de gestión. Había un cuaderno de operación segura donde se revisaban todos los formatos de seguridad y el IPC continuo. Esta es el área donde se realizaba el trabajo y
vamos a decir que la empresa dueña del proyecto es la Mina Dorada y que la empresa Constructores SRL es la empresa tercerizada a quien le sucede el accidente y la empresa perforista de Expertos SA es la otra tercerizada quien un día anterior había hecho perforaciones. Uno de los capataces le informa al supervisor Teodoro que es necesario desatar las rocas en este tramo porque el día anterior se ha hecho las perforaciones. Al ingresar reciben una inducción, como ya les mencioné, y realizan su IPRC. El señor Francisco se muestra inconforme, ingresa a su área de trabajo, que es una zanja, y comienza a hacer el desatado de roca sin supervisión alguna, puesto que el supervisor está enfocado en el perforista que está a 10 metros realizando perforaciones con un rotomartillo. Se realiza con una barretilla de aluminio de 10 pies. Cabe mencionar que se contaba con el material suficiente, de alguna manera ellos mencionan, se contaba con varias barretillas, exclusivamente barretillas, no había ningún otro tipo de herramienta para realizar este desatado o desquinche, pero él decide hacerla solo con la barretilla de aluminio de 10 pies. El accidente sucede cuando se desprenden 3 rocas y una de estas lo impacta, golpeándolo en la columna vertebral conforme a la imagen 1 que vamos a proyectar. La roca, al desprenderse, cae y lo golpea y el señor, obviamente, con el impacto se va de frente a lo que es la fila de la zanja y se hace un golpe en el rostro, en el hemisferio izquierdo, y queda inconsciente. Al quedar atrapado por todas estas rocas, está inconsciente, y bueno, de ahí ya se le brindan los cuidados que debería de tener por parte de un paramédico que se encontraba a 15 minutos a pie de donde sucedió el accidente. Y los datos importantes a tener en cuenta es que había un solo supervisor por 20 trabajadores. Dentro de los personal que estaba aquí eran ingenieros, perforistas y ayudantes de perforistas. Y el campamento se encontraba a 15 minutos por Campo Traviesa, ya que ellos están trabajando en un talud. Este talud da un precipicio que llega a un río. Y perdón, olvidé el nombre. Francisco, muere en el trayecto de la ambulancia, puesto que se tarda todavía 1 hora hasta llegar a la ambulancia de trayecto, igual en Campo Traviesa. Y nuestras preguntas del día de hoy es si el empleador cumplió con sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, si se hubiera podido evitar el accidente, se cumpliera o no con estas obligaciones y cuál es el rol que le corresponde al comité o al sindicato. Estamos hablando de que esta es una empresa tercerizada. Para ello sí les voy a pedir que puedan abrir sus micrófonos y compartirnos cuál es su opinión sobre esto, y posteriormente vamos a indicar qué es lo que solicitó solamente SUNAFIL para darse por concluida esta investigación. ¿Alguien que desee comentarnos si el empleador cumplió con todas sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo? Espérate. Domingo los 4 años de temprano. Desde el domingo aquí no van a ir.
Bien, vamos a hacerlo esto un poco más dinámico, ya que así se pasa mucho más rápido el tiempo y ustedes pueden aprender un poquito más sobre nuestra experiencia y la experiencia de sus compañeros. En este caso, ya que todos están muy callados, me voy a tomar la libertad de preguntarles y me gustaría preguntarle al señor Carlos López, ¿qué opina sobre la primera pregunta, que es si el empleador cumplió o no con tener todo lo que se necesitaba para seguridad y salud en el trabajo? Buenas noches. Al parecer el empleador cumple con sus procedimientos, que son los formatos de seguridad, pero es muy importante resaltar que no observo su AR, pues el análisis de riesgo, donde también se puede identificar los peligros, los riesgos. Muy bien, esa es una excelente aportación. Buenas noches. ¿Alguien más si quiera brindarnos información sobre esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el empleador cumplió? Buenas noches. ¿Me Hola, buenas escuchan? noches. Sí. ¿Alguien más que desee participar? Buenas noches. Sí, mi nombre es Berenice Zapata. Respecto a los hechos que han narrado, el mismo trabajador que sufrió el accidente manifestó su malestar al referir que él no era la persona capacitada para poder realizar la actividad que se le estaba ordenando, y aún así lo hicieron sin las herramientas adecuadas que les recojo de lo que se le ve, de la actividad, ¿no? Entonces, se ha fallado, no se ha mencionado si había un tema de seguro, no se ha mencionado si habría un tema de reglamentos, no se ha mencionado nada de lo que le dieron una charla, y que no fue por un tema de la actividad propia que realizó en este caso la empresa tercerizada. Y bueno, la conclusión es que sería responsable tanto la del proyecto como ambas empresas, y deberían de indemnizar a este caso a los herederos forzosos que quedaron pues producto del fallecimiento del trabajador. Pude ver allí que decía estado civil conviviente. Excelente aportación, Berenice. Muy buena observación. Sí, así es. No se menciona nada de eso. Si bien se entiende que al ser parte de una contrata de una mina, se debe de cumplir con todo esto, en la realidad es que no se cumple con la mayoría de las cosas que debe de formalizar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Haces un buen aporte porque también jamás se consideró el sentimiento de el señor Francisco, solo lo dieron por, es una persona que no está conforme, pero que haga su trabajo y punto. Tampoco se le dio ningún tipo de apoyo emocional para evitar o simplemente como tu jefe acercarse a conversar contigo qué es lo que te está pasando.
Tampoco hubo nada de eso por parte de su jefe inmediato ni de la empresa. Si bien hay muchas cosas que se omitieron en este caso, sí se puede observar que la empresa cumplía medianamente con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Acá lo importante es que ahora pensemos como supervisores. El tema de hoy es pensar como supervisores, así que ahora les voy a hacer una pregunta diferente. Si ustedes fueran supervisores de SUNAFIL, ¿qué le pedirían a esta empresa para corroborar que se contaba con todo lo necesario para la seguridad del trabajador y sobre todo, cómo llevarían a cabo la solicitud de la investigación? ¿A quién se la solicitarían? Estaban solicitando ver la foto donde se aprecia la caída. Esta es la fotografía. Bien, alguien que tenga una idea de qué es lo que debería de solicitar un supervisor de SUNAFIL como mínimo para deducir si esto conlleva a una sanción, a una multa y sobre todo la indemnización de los familiares. Sí, buenas noches, William Panta. Hola, William, buenas noches. Bueno, yo pienso que cada trabajador debe tener un reporte o un registro de salud para ver cómo se encuentra en tema de salud, ¿no? Y lo otro, ver si es que cumple con todas las medidas de seguridad que establece este trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Se menciona que el señor Francisco contaba con más de 12 años de experiencia y en un puesto superior al que estaba desarrollando en este momento. Pero pensemos un poquito más como inspectores. Si tú fueras a esta empresa, ¿qué sería lo primero que tú solicitarías para darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Te habla Mariana Valdivia y bueno, sobre tu pregunta yo quiero, bueno, no sé, según mi experiencia, ¿no? Digamos, identificándome como un supervisor de la SUNAFIL, lo que yo pediría sería el IPER, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los últimos EMOS, el examen médico ocupacional del trabajador, los registros de las capacitaciones, ¿no? Sobre la actividad que él cumple, los registros de inducción, por ejemplo, ¿no? También es, creo, muy importante, ¿no? Y esto, pues, se le debería de pedir al jefe de seguridad, ¿no? En el trabajo. Así es, Mariana, excelente aporte. No solo el tema de capacitaciones, también se debería de considerar la modalidad de contrato
si fue de alguna manera, es también importante porque a veces con el sentimiento del señor que tenía, ¿no? Deberíamos de también saber cómo fue contratado y si en algún momento se le prometió algún tipo de cambio, ¿no? Entonces Claro. también el contrato sería importante revisarlo y sobre todo lo más importante, la investigación del accidente. Porque sin esos datos no podríamos saber exactamente qué sucedió. Y en este caso, solo se le pediría a la empresa contratista o a la empresa dueña de todo el proyecto. ¿Ustedes qué opinan? Rosemary indica que a ambos. Tienes mucha razón. Exactamente. Faltó control de ingeniería por parte de la empresa minera, faltó la supervisión activa también por parte del supervisor inmediato. Y en este caso se le solicita a ambas empresas, igual lo mismo se le solicita a los IPRC, se les solicita el deber de vigilancia y el deber de prevención. Bueno, y como ya se encuentra aquí el doctor en sala, ya no les quito más su tiempo. Y vamos a dar ahora sí inicio al tema y sobre todo para que el doctor les explique por qué es tan importante los documentos que nos requiere SUNAFIL y por qué es mucho más importante implementarlos y hacer un buen análisis de la seguridad y salud del trabajo en nuestras empresas. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo con el doctor Cáceres. Doctor Cáceres, su audio, por favor. Bueno, lo que le decía a Gabriela, muchas gracias por el aporte que nos ha traído. Creo que es de la mayor importancia. Y ahí yo creo que, o sea, lo que deberíamos tener claro es, y es un poco autocrítica, en realidad, ¿qué es lo que debería preguntar SUNAFIL? No lo que hace. O sea, lo que hace ya lo sabemos todos y no lo hace bien. Creo que la pregunta de fondo que deberíamos todos hacernos es sobre qué base deberíamos saber cómo articula SUNAFIL. Primera regla, para estas cosas, SUNAFIL asume que el método de trabajo es el método SCAT. Hartamente discutible, por lo que lo quieran ustedes llamar. Segunda regla, y acá me voy a permitir ponerles en pantalla cierta información, pero que quiero que vean cómo funciona esto con cargo a un análisis, creo que debería ser muy crítico. Miren, este es un requerimiento de información, he tratado de borrar porque esa es información de un privado, o sea, no podemos trabajar con esa información, pero tomen de vista qué es lo que normalmente me pide SUNAFIL. Y desde mi punto de vista me pide cosas que no tienen nada que ver. Lo único que debería pedir SUNAFIL realmente, como dice Gabriela, es la investigación del accidente. Y sobre la base de la investigación del accidente, debería SUNAFIL tomar una acción. ¿Ustedes creen realmente, pero pónganse una mano en el pecho, que con el requerimiento de información, realmente un inspector puede tomar nota de un evento como un accidente? O sea, ya les he enseñado que son 4 modalidades. Requerimiento de información, comprobación de datos, visita inspectiva y comparecencia. Realmente, ¿cuál es la modalidad ideal para poder saber cuándo en realidad yo estoy cumpliendo con la ley? En realidad, el requerimiento de información. En el requerimiento de información estoy confrontando realmente la evidencia en relación al cumplimiento de la obligación de prevención por parte de la empresa. Y es la modalidad que se utiliza hasta la fecha. En este caso, bien lo grave del asunto. Este es un accidente fatal y esto es requerimiento de información.
Y la pregunta es otra, o sea, la pregunta es, oye, en función de la investigación del accidente, lo que yo tengo que saber es cuál es la relación causal del accidente, y sobre esa base veo si efectivamente es una condición insegura o es un acto inseguro. Y sobre esa base genera una serie de condicionantes. Lo peor de todo, y eso es lo que hemos visto con ustedes en clases pasadas, es esta espada de Damocles que me dicen. Oye, por si acaso, si te niegas, y negarse implica no contar con la información. Y hay jurisprudencia, yo ya les he explicado, que señala que tú no me puedes solicitar requerimientos de información si yo no lo tengo. Porque primero me vas a multar por no tener, después me vas a multar por negarme a proporcionarlo, cuando en verdad no lo tengo. En consecuencia, el tema de los plazos de subsanación no deberían operar cuando la infracción es insubsanable. Eso por un lado. Y por otro lado, tomen nota de esto. Miren, me pide el registro, el contrato, la capacitación. Entonces mejor pídeme todo el sistema de gestión. Realmente, ¿qué es lo que el inspector está obligado? El inspector está obligado, lo más importante, a construir su hipótesis de incumplimiento, o la hipótesis de cumplimiento, y sobre esa base toma acción. No es una fila de papeles que yo te voy a pedir, pues yo también me invento otros, ¿ah? Miren, casualmente les cuento, casualmente estaba de viaje el día hasta hoy en Arequipa, porque me reuní con la intendenta de Sunafil de Arequipa. Y una de las cosas, hablando con la doctora, le decía, oye, pero esto es un abuso. Los requerimientos de información no permiten generar evidencia. Reconozco el tema de autonomía del inspector, pero la autonomía no debería importar una suerte de construir un caso sobre la base de cumplimientos e incumplimientos formales que no tienen nada que ver con la investigación del accidente. Y la evidencia inicial, no hay duda, ¿cuál es? Es la evidencia vinculada a la propia investigación. Porque mira, tú me pides capacitación, me pides un montón de cosas. Es una lista de chequeo, o en realidad es una forma en la cual yo tengo que conocer y validar la investigación que hace el empleador. Tomen nota que a raíz del accidente de estos chicos en la empresa de hamburguesas, se redujo el plazo de investigación. El plazo de actuación de la orden de inspección creo que es 10 días, me parece. Creo que es 10 días hábiles. Corríjame, por favor, creo que era 10 días. Y eso me lleva a varias reflexiones. ¿Cuál es la mejor modalidad en la cual yo pueda conocer la realidad material? Y es cierto, la actuación inspectiva, y lo hemos explicado, se nutre de un fuerte de contenido de verdad material. Y ahí llega, yo creo que otro tema que deberíamos comenzar a reflexionar todos acá y entenderlo. Porque miren lo que va a pasar, ¿ah? Todos le han dicho a Gabriel así, olvídenme el IPRC, la capacitación, el IPRC continuo, el informe, el PETAR, el PET, el registro, no sé, pues, próximamente será el informe de vigilancia si había riesgo psicosocial. O sea, pídete todo el sistema de gestión. Y lo peor de todo es que hacer eso todos los administrados como nosotros consideramos que eso es lo importante, y eso es mentira. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que se haga una buena investigación y se construya la relación causal. Lo que sucede, y eso tiene también cierta lógica, es que en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, yo puedo ser responsable por condiciones inseguras, pero de acuerdo al reglamento de la ley, artículo 26.3, es obligación del empleador que la supervisión sea eficaz. O sea, que tenga un resultado en el cual no ocurra un evento no querido, catastrófico como es la muerte. En consecuencia, sobre esa base me van a sancionar. Entonces yo me pregunto, ¿para qué es la capacitación? La capacitación tendrá sentido cuando estoy en un supuesto acto inseguro. Pero tiene una lógica, sí, yo no te pido la capacitación porque per se. Te la pido porque está vinculada a la actividad. Pero si en verdad la causa va por un tema de condiciones inseguras, sea por maquinaria, equipos o alguna otra cosa, la capacitación me es indiferente.
Y esa es un poco la primera reflexión que debemos tener. Nosotros nos enfrentamos, cuando nos enfrentamos a SUNAFIL, me enfrento a un inspector que considera que la obligación central en este particular caso es cumplir un montón de obligaciones subsidiarias. Y cuando le incumplan gran actuación, él va a aplicar el 28-10, 11 o 12, para obtener que ese incumplimiento está vinculado al accidente. Y el tribunal ha sido muy claro en este tema. El tribunal ya ha sostenido que yo tengo que establecer evidencia material para contener que esa evidencia material ha sido causa que esté vinculada a la infracción. En Perú, la infracción por muerte, la infracción administrativa, ojo, por muerte es causal. Significa, yo tengo que haber incumplido mi deber de prevención que eso haya causado la muerte. El mero incumplimiento del deber de prevención no causal será otra infracción, la que más me guste, pero no tiene nada que ver con el tema de muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente el caso de muerte, como puede ser lesiones graves, tiene un problema. Y eso lo explicamos en las clases pasadas. ¿Cuál era? Que normalmente una infracción está basada en la lesividad de la infracción, leve, grave, muy grave, y el número de trabajadores incorporados. En el caso de muerte es otra cosa diferente. Me voy al tope del número de trabajadores. Esto es, la infracción muy grave se multiplica por el total de trabajadores. Puedo pagar a 300.000 o 400.000 soles. Tampoco estoy diciendo que esto se pasa por agua tibia. Lo que estoy diciendo es que el inspector sí tiene facultades para cuestionar la investigación. Puede ser la suya propia. Por eso en realidad el requerimiento de información no me sirve. ¿Cuál debería servirme? La visita inspectiva, no hay duda. Y todos se quejan ahora porque la visita inspectiva para efectos de DST solo lo hacen los equipos INS, los equipos de la Intendencia Nacional de Supervisión, ya. Que son expertos ya. Miren, si son curiosos, revídense el caso Cerro Verde contra Sunafil del año pasado. El caso de un chico de la Católica, un ingeniero Couge, que murió. Y vean cómo el Tribunal de Fiscalización Laboral en estos casos trata un poco de buscar responsabilidades, yo creo que equivocadamente, bajo la premisa de que hay una fuerte tendencia de los empleadores a lavarse las manos. Pero este mecanismo, esta forma de hacer las cosas no sirve. O sea, técnicamente no me permite demostrar lo más importante en una investigación de accidente, que es que no vuelva a suceder. No es una búsqueda de la capacitación, eso no tiene nada que ver. Es la búsqueda del evento con la relación causal. No sé si hay alguna pregunta que soy que les converso, por favor. El chat no lo veo mucho. No sé si tienen preguntas hasta acá. Y esa parte es súper importante. Los organizadores me pedían un poco tener un caso práctico, y qué mejor que la licenciada nos ha apoyado con para poder tener con claridad que esto es lo que nos pide Sunafil. Sunafil no me da visitas. Mira, por el tema del COVID, ya, échate esa. Pero esto es lo que me pide. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna, seguro? ¿Está fácil? ¿Sí? Listo. Entonces, dicho esto, en vista de que todo está absolutamente claro, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy tiene 3 fases. Ustedes ya la tienen porque ya se las hemos enviado. Ya saben lo que hago. Vamos a trabajar básicamente, vamos a terminar con la parte de fiscalización laboral y entraremos una parte bien rápida de salud ocupacional, un poco de higiene, un poco de seguridad, un poco de ergonomía, un poco de riesgo psicosocial. Y probablemente la primera cuestión que deberíamos tomar en cuenta, que cuál es la diferencia entre cuál es el rol del procedimiento sancionatorio y cuál es el rol del procedimiento de actuación inspectiva. ¿Quién me explica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la diferencia? Antes de entrar directamente a los temas de reducción de multas, estas cuestiones. ¿Cuál es el rol que le compete a la actuación inspectiva? ¿Y cuál es el rol que le compete al procedimiento sancionatorio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el rol? ¿Son iguales? ¿Diferentes? Y lo hemos visto en la clase pasada.
¿Qué le compete a uno y qué le compete al otro? ¿Cuál es el rol del inspector? Eso lo vimos en la primera clase. ¿Cuál es su rol? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el rol del inspector de trabajo? Es interesante cuál es lo que estaban diciendo. ¿Cuál es el rol del inspector de trabajo? Acá un pequeño comentario interesante lo que dice Jorge Antonio Cruz. A ver, voy a retroceder al caso. Oye, Jorge Antonio, pregunta. Entonces, ¿habría responsabilidad de la empresa por acto inseguro o condición insegura? ¿Qué opinas? Condición insegura. Ergo, si es condición insegura, entonces, ¿para qué me preguntas temas de capacitación y esas cosas? ¿Para qué me preguntas eso es una fila? Si el análisis va por condición insegura. ¿Por qué creen? A ver, fácil, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Si aparentemente es una condición insegura, ¿por qué SUNAFIL hace preguntas sobre actos inseguros? No, no para conocer los riesgos, no. Para que ya está muerto, ya no quiero conocer los riesgos. ¿Por qué me pregunta sobre actos inseguros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque obviamente la investigación de accidente que ha hecho, condición insegura o acto inseguro. Si ustedes fueran el empleador, ¿a quién le echan la culpa? ¿Al muerto o les echan la culpa a ustedes mismos? El muerto siempre tiene la culpa, ¿eh? Esa es una regla fundamental en minería, el muerto, claro. Entonces, si es el muerto, a ver, hay una cosa que dice, a ver, SUNAFIL se basa por la ley plenamente responsable, eso no entiendo ni cuota. Raúl, ¿puedes explicarme a qué te refieres? SUNAFIL se basa por la ley 29.78, plenamente responsable del empleador. ¿Qué significa? Coméntame, no te sigo. ¿A qué se refieren con que se basa por la ley en responsabilidad del empleador? No entiendo. Ojo, el deber de prevención no establece responsabilidad del empleador en todo accidente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, de acuerdo al 53, es causal. No existe responsabilidad plena. Que debería existir es otro chiste. Que el Pleno Casatorio del 2017 lo dice, sí, cierto, eso no dice la ley, eso lo dice el Pleno Casatorio. El inspector vigila el cumplimiento de la ley. Esa es su principal labor. Él vigila el cumplimiento de la ley. Él interpreta la ley en función a la evidencia. En consecuencia, el deber de prevención es el mandato del empleador de establecer medidas para evitar accidentes. ¿Estamos ahí bien? Y estas medidas deberían importar un conjunto de acciones que la técnica preventiva establece las diferencias entre condiciones y actos, ¿ok? Entonces, en esa regla el inspector lo que busca es vigilar que el mandato de la ley de seguridad funcione. Entonces ahí tienes son dos problemas, que son graves. Ahí solo vimos en una actividad en la Asociación Nacional de Minería y Petróleo. Miren, si ustedes miran la ley peruana, verán que la ley es un montón de obligaciones, que los abogados las hemos convertido en mandatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea. Pero la ley también no solo es obligaciones, es básicamente la construcción de un sistema de gestión de seguridad del trabajo. Me dice que básicamente establece formas para prevenir que este señor se accidente o se enferme. En teoría, lo que debería ser un inspector en el mundo de la seguridad, no estoy hablando de otros mundos,
es sumergirse en este sistema, si es que existiese, y comenzar a buscar las mejoras que deberíamos realizar para que se garantice. O sea, ponerme a buscar la capacitación, el IPER, esos son temas instrumentales, temas menores. Estas obligaciones se ordenan y solo tienen sentido en el modelo sistémico. ¿Se acuerdan que hice un cuadrito sobre cómo funciona la planificación y toda esa historia? En esa idea. Entonces, la falla, miren interesante. Y eso los que han hecho los cursos de ISO lo tienen más claro. La falla en el sistema de gestión origina un evento no querido, que son incidentes y accidentes. No hay duda que el sentido común nos dice, oye, si alguien se ha muerto es que algo falló. Pero la ley peruana no establece responsabilidad legal por el hecho del fallo. Establece responsabilidad legal si ese fallo se debió a un incumplimiento del empleado. Miren lo que estoy diciendo, es diferente, ¿eh? Porque los sistemas pueden fallar. Yo te voy a sancionar si hay un incumplimiento del empleador que ocasionó básicamente el evento no querido. No es tan fácil como decir, no, la ley me dice que no, eso no funciona así. Que los inspectores lo piensen así, bueno, es un problema del inspector y de la calidad que tenemos en este país de la inspección laboral. Ese es otro tema. Pero no es la respuesta. Miren, les doy un ejemplo. ¿Ah? Cuando estuve en 2018 de superintendente de la Zonafil, la gente del INACAL se me acercaba varias veces para decirme, oye, Jorge Luis, lo que hay que hacer en Perú es que básicamente obligues tú por ley a que en Perú se implemente la obligatoriedad del ISO 45000 y que todas las empresas creen sistemas de gestión. Y yo le decía, no, cosas sinceras, le decía, porque finalmente es la ley. Ya con los años he comenzado a pensar que la idea no es mala. Señores, las obligaciones solo tienen sentido si son sistémicas en relación a la lógica de protección de la persona. Pues ustedes creen realmente que el pedido del IPER, en este caso el requerimiento del accidente, como bien explicó la licenciada, tenía algún sentido. Pues se pongan una mano al pecho. Eso no tiene sentido. Pues es una pérdida de papel, de tiempo y de inteligencia. Entonces, de pronto, la labor del inspector, y ahí quiero entrar con el tema, es construir la evidencia de la verdad material respecto a algún incumplimiento de falla, y hablemos de seguridad en un lado. Puede ser una falla en el mundo laboral o en el mundo de la seguridad social, que tiene por finalidad revertir, y no la multa es lo de menos, es revertir esa conducta omisiva o comisiva y que realmente el empleador cumpla con la ley. La multa básicamente es el efecto de ello. Por eso tienes multas continuas cuando el empleador no le da la gana de cumplir. Y el procedimiento sancionatorio lo que busca es preservar la legalidad de la actuación del empleador. La verdad es que si yo no cuestioné la situación fáctica, ya se los he explicado varias veces, en la acción de un inspector, yo no construí la situación fáctica, es poco probable que la pueda revertir en el sancionatorio. Y es bien interesante, ¿ah? Le doy un ejemplo, ¿ah? A propósito de lo que estuve conversando ayer con la gente de Zonafil. La primera instancia lo maneja el subintendente de actuación inspectiva, tiene su propio abogado. En la oficina del costado está la abogada o el abogado del intendente de Zonafil, de la intendencia correspondiente. Todos hablan. Lo interesante es que el piso de abajo están los inspectores. Todos se conocen y todos son amigos, entre otros. ¿Cómo hacer para que tenga independencia el abogado 2 que le revisa al abogado 1 y el abogado 1 que le revisa al instructor y el instructor que le revisa al inspector? Y el inspector que es revisado por el supervisor. La experiencia, por lo menos en mi experiencia, es poco probable que se reviertan resoluciones en una zona, en una entidad. Muy poco probable. ¿Y por qué? Porque hay una tendencia a ratificar estos temas. Y creo que tiene que ver por un mal espíritu de cuervo, por un lado. Y lo segundo, y eso sí es una absoluta responsabilidad del modelo, no le puedo echar la culpa a Jesús, al superintendente, porque, miren, y eso no sé cuántos de ustedes estarán muy vinculados al mundo de Zonafil,
Pero les puedo decir una cosa, no revisan y no comparten resoluciones. Yo le decía ayer a la intendente, si quiere le paso mi acervo de resoluciones y mi modelo de clasificación que manejamos en la firma, y se lo presto. Porque no revisan las resoluciones de otras intendencias. Y no hay duda que el inspector está obligado a construir verdad material. Y no hay duda que el procedimiento sancionatorio está vinculado a ¿qué? A construir básicamente que esa verdad material cumpla principios de legalidad y de tipicidad. Sin eso, en realidad, vamos a terminar todos en el tribunal, con el problema que el tribunal solo ve aplicación e interpretación de la norma sobre la base de faltas muy graves y después lo demás termina en segunda instancia. Si ustedes me preguntan y se ponen curiosos, oye Jorge Luis, ¿dónde debo atacar? Pucha, yo lo firmo ahorita, si quieren, 90% acá. Acá se ataca. Acá, un minuto de silencio, 10% de posibilidades. Porque el mundo laboral es el mundo de la primacía de la realidad. Lo laboral, la seguridad, los derechos fundamentales, los pensionarios, es la primacía de la realidad. Dicho eso, vamos a ver ya, vamos a entrar mucho al tema de agravamiento de la infracción. A ver, ¿qué pasa un poco? Vamos viendo pistas, vamos comenzando a entender esta lógica, este agravamiento. Cuando yo reitero la comisión de una infracción ya sancionada anteriormente, que sea del mismo tipo, puede incrementarse hasta un 100%. O sea, yo reitero mi conducta. Jorge Luis, ¿sabes qué? No, Jorge Luis es un desgraciado. ¿Sabes lo que ha hecho Jorge Luis? En su empresa ha tomado la decisión que ninguno de mis trabajadores va a tener seguro de vida. No, cuesta muy caro, no lo voy a tener. Y mejor y peor, o sea, que ninguno lo dice CTR. Yo soy en contradicción mía, ninguno es CTR. No quiero. Me ponen una sanción, pasan 6 meses y Jorge Luis igual, me limpio las narices, no quiero. La ley que me dice, al pecador impenitente le pongo una sanción la misma y de alguna manera puede llegar hasta el 100%. Pero ahí viene un problema. Una cosa que sea la reiteración en la comisión de infracción y otra cosa que la infracción sea continua. El ejemplo que les he dado yo es la infracción continua. La infracción reiterada es aquella que se agota en el tiempo, que no tiene efectos. El problema con los seguros es que tienen efectos en el tiempo. Por ejemplo, no deposité CTS en el depósito de mayo. También me olvidé en el de noviembre, no deposité. Ahí estamos en la reiteración. En realidad el modelo peruano es malo, porque el modelo peruano debería haber seguido el modelo de las 30. Voy a prestarle la institución del derecho procesal. En el AS 30, que es típicamente argentino, ¿cuál es la regla? Jorge Luis no quiere cumplir con desalojar la casa. No, pues le llega, no cree en la ley. Entonces el juez, que tiene la figura de la multa elevada, entonces, Jorge Luis no quiere cumplir, perfecto. Yo te voy a dar por los primeros 10 días 1.000. Después te lo subir a 2.000, a 5.000. Hasta que la multa te haga cambiar y doble tu voluntad. Pero no tiene ese régimen, tiene un régimen solo hasta el 100%. ¿Correcto? Tomemos notas que en realidad, lo que yo les decía, cuando tenemos infracciones sucesivas en el tiempo, tenemos que tomar la regla de la ley de procedimiento administrativo general, del artículo 230, el numeral 7. Tomen nota que, como les había dicho, no puedo exceder las cuantías máximas de las multas previstas para cada tipo de infracción, solo hasta el 100%. Entonces vienen preguntas interesantes. ¿Qué pasa cuando en realidad Jorge Luis incumplió respecto a 4 trabajadores del depósito CTS? Fácil, es falta grave, multiplico por 4, tengo un monto. Oye, pero en la segunda fue solo sobre 2. ¿Cómo calculo el porcentaje? Sobre 2, que es menor que sobre 4,
tomo la base sobre 4, la norma no me establece reglas. El sentido lógico debería decirnos que en realidad lo que yo debería tomar como base es la segunda conducta. Y sobre esa segunda conducta debería doblar la multa, no la primera. Sí, entonces, si mi cumplimiento es infracción sobre un número menor de trabajadores, será sobre ese número menor. Si fuese sobre un número mayor, será sobre un número mayor. La conducta es la misma, pero el alcance es diferente. La norma solo me habla de infracciones, no me habla del ámbito de aplicación, que es diferente. ¿Qué pasa con las infracciones continuadas? Es lo que les había comentado en el otro caso. La regla, y vamos a prestarnos las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es que por lo menos ocurra 30 días desde la fecha de imposición de la última sanción. Dato importantísimo. Entonces ahí viene una segunda cuestión que en verdad es una firma, no tenemos vigilancia de sanciones. Y eso yo creo que es un problema serio, ¿eh? En verdad, al margen de que hay la acusación siempre pues a la SUNAFIL, que es como el cazador que va a cazar al zoológico, siempre son los mismos animales. Eso no debería significar que yo tengo que tener monitoreadas las empresas. Si a una empresa yo le indiqué, oye, ¿sabes qué? Yo te di 2 requerimientos, ya una advertencia, y te sancioné otra vez. Obviamente yo tengo que comenzar a mapear que esa empresa cómo se ha comportado respecto a esa obligación, que es un modelo de monitoreo. Perú no tiene eso. Y eso sí es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque no aparecen las figuras de la continuidad de infracciones. Y yo creo que ahí los inspectores les ha faltado un poco más de audacia. Miren lo que creo. El problema, ¿saben cuál es? Es que la ley no le da mucha capacidad de acción a un inspector. O sea, el inspector le dice, ¿sabes qué? Tú puedes perdonarle la vida cuando no es subsanable. O sea, si es subsanable, perdónale la vida, dale un requerimiento. Pero la subsanabilidad, inclusive con bienes jurídicos que no merecerían una multa, tonteras así típicas como registros, comunicaciones, que son menores, igual lo vas a multar. Entonces mi punto es este. Cuando tengo bienes jurídicos de un gran nivel de protección que son violentados, no hay duda que yo tengo que monitorear su cumplimiento. Porque el problema no es la multa, señores, es que se cumpla. O sea, está viejo real. ¿Y sabes qué? Oye, en realidad tú tienes una política terrible respecto al hostigamiento sexual. No has creado comité, tienes trabajadores que realmente tienen conductas muy abusivas con las trabajadoras. No pago una multa. El problema no es la multa, que cambie la conducta para que se proteja el bien jurídico, que es la dignidad del trabajador. Y en realidad la continuación de infracciones sí es una herramienta poderosa para disuadir al empleador que tome una acción determinada. Eso todavía tampoco no está del todo trabajado. Hay un modelo de tasa respecto a hasta cuánto se aumenta. Obviamente, en la leve debería ser 25%. Miren, yo sí que diría, por lo menos yo lo pienso así, que en el caso de las multas leves, inclusive en las insubsanables, debería haber un criterio abierto al inspector de trabajo para que él discrecionalmente tome la decisión de multarlo. En las leves, que el bien jurídico es más formal, son en el caso de notificaciones, comunicaciones, registros. Debería haber un nivel de, diríamos, de cierta liberalidad de parte del inspector de trabajo. Eso no ocurre. Realmente la acción es idéntica. Entonces, ¿ahora qué pasa con las reducciones? Pues, o sea, el caso con la reducción, en realidad, es un poquito diferente, porque en el caso de la reducción, acá hay una suerte, pues, ¿qué les diría? De subsanación. Pues. O sea, es insubsanable, o sea, como es insubsanable, yo tengo que sancionar. Pero pues el tipo quería portarse bien, Jorge Luis ya dijo, ya, pues ya, ¿qué? Me llega el acta de infracción.
Pero de pronto digo, no, ya me llegó, pero yo sí quiero arreglarlo. Así que, señores, en el sancionatorio, miren acá, yo tengo mi comité contra el hostigamiento, ya hemos iniciado los procedimientos. Entonces, la ley permite que aun cuando la infracción haya ocurrido, pues es insubsanable, el término no es muy feliz, subsanación, digamos, es básicamente una suerte de cumplimiento a la infracción detectada. Me permiten una suerte de reducción, que es 30%, que se calcula entre la notificación del acta hasta antes del plazo del vencimiento del recurso de apelación, o sea, en primera instancia, la reducción del 30%. ¿Cuál es el segundo elemento? Misma historia. Me reducen el 50%. Cuando resuelto el recurso de apelación, yo acredito la infracción. Nuevamente, estoy entre primera y segunda instancia. Tomen nota, pero ahí viene un chiste bien interesante, ¿eh? Que esto solo va a operar en primera instancia. Solo opera en primera instancia. Esto es, cuando no haya perdido jurisdicción, el CII. Esa es la regla. Acuérdense que esto que dice Autoridad Administrativa de Trabajo es en el tiempo antes de la creación de SUNAFIL, esta norma de 2006, SUNAFIL se creó en 2014. ¿Cuál es la clave acá? Y ahí está bien interesante. En realidad, las obligaciones que debe cumplir el empleador son obligaciones de hacer. Y son obligaciones en las cuales, en realidad, el principio de licitud se rompió de forma tal que con el acta de infracción yo he verificado un incumplimiento. Entonces no hay duda, pues que lo que yo tendría que hacer es verificar la subsanación. Entonces debería ocurrir un tema interesante. Miren, y ahí lo que debería suceder aquí, estoy en apelación, correcto. Poder, yo debería realizar las diligencias necesarias para efectivamente conocer que los subsanaste. Entonces vienen cosas complicadas. Oye, entonces, ¿qué significa? Oye, debes agarrar y llamar expedir una orden de actuación inspectiva, que el CII le va a decir, oye, llámame al mismo inspector para que haga la verificación. Son temas operativos de mucho interés y que en realidad no han sido adecuadamente trabajados. Yo creo que miren, la reducción de multa, que es en realidad la base sobre la cual deberíamos construir ese tema de mejora continua en cualquier sistema de gestión de recursos humanos como el de seguridad, debería importar realmente promover el espíritu de resarcimiento respecto al incumplimiento. Y eso de alguna forma no se ha trabajado. ¿Por qué? Porque cuando entra al mundo del sancionatorio, los inspectores son olvidados. Y debería haber un canal de comunicación en este tipo de situaciones, que es efectivamente la reducción de la multa. ¿Qué pasa en realidad cuando quiero aplicar el 255? El numeral 2, que es un supuesto de reducción de multa. El 255, que lo puse después a continuación, lo que me permite formalmente es que, habiendo realizado una acción objeto de infracción, de pronto yo haya cumplido y efectivamente yo pueda demostrar esto ante la autoridad. Y de pronto puedo tener hasta el 80% de la reducción. Ahora, esta suerte del compromiso, el reconocimiento de responsabilidad, esta suerte de compromiso hasta un año, importa, yo creo que dos cosas. No solo la simple declaración de voluntad, no, por ahí no va el tema.
es básicamente la determinación del programa de acción que va a hacer para poder subsanar la infracción. Y ahí yo creo que hay varios problemas de fondo. En las infracciones vinculadas a daños, muchas veces las empresas no apuestan por esta medida. ¿Por qué? Porque al reconocer mi responsabilidad, administrativamente, estoy abriendo la puerta para el reconocimiento de responsabilidad civil ante los trabajadores. Entonces, allí muchas veces los empleadores no son muy afectos a dejar puertas abiertas para que eventualmente mi reconocimiento de responsabilidad pueda importar acciones posteriores de parte de los trabajadores. ¿Qué criterios en realidad tenemos en SUNAFIL en esos temas, ya? Y eso ya se los hemos pasado. Tomemos nota que el comité de criterios ya desapareció con la nueva llegada del Tribunal de Fiscalización Laboral. Primer tema. La resolución 110 nos trabaja mucho el tema de la tipología de las infracciones para efectos del concepto de infracción continua o reiterada. ¿Cómo se computa el plazo de prescripción? Es el primer tema. El segundo tema, la aplicación de concurso de infracciones. El tercer tema, vinculado al concurso de CTS y hojas de liquidación. Lo importante en este criterio, yo quiero quedarme un ratito a reflexionar con ustedes, es esa vieja práctica en la cual tú me pides un requerimiento. Y dice, muéstrame el documento 1, 2, 3. Bajo la premisa que no hay duda que se asume la existencia de esos documentos. El empleador no cumple. Entonces acá hay un concurso de infracciones. Una, por no cumplir con el contenido de las obligaciones, y dos, el deber de colaboración por no cumplir el requerimiento. Este criterio ya ha sido de alguna manera mejor precisado con el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Por qué? Porque lo que el tribunal te dice, oye, discúlpame, tú solo puedes hacer este análisis en la medida que tú tengas conocimiento de la preexistencia de los documentos, pero si tú sabes que no existen, no tiene sentido hacer el requerimiento. Porque lo que estás buscando finalmente es crearle otra infracción vinculada al deber de colaboración. Práctica muy común por parte de los inspectores, ¿ah? Es una práctica muy común. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y ahora, es una práctica común que tiene un origen, digamos, propiciatorio de parte de los empleadores. Nunca dicen nada. Para ver si el inspector no se da cuenta. Entonces, ¿qué hace el inspector? No dice nada, te da un requerimiento. Querías pasarte listo conmigo, yo soy más listo que te doy un requerimiento sabiendo que no lo tienes y te van a caer 2 multas. Al deber de colaboración y por no tener el documento. Ya, como le decía el tribunal, aclarado ese tema. Pero volvamos a la reflexión, o sea, muchas de las conductas de la SUNAFIL son creadas por los propios empleadores. Y eso sí es un tema, creo yo, que deberíamos reflexionar muchísimo. O sea, la reflexión debería llevarnos a entender que toda acción tiene una reacción. En esa mirada debemos siempre repensar que ante un pedido que me haga el inspector de trabajo, abiertamente equivocado, como puede ser que me pidas el TR5, que siempre me lo pide, y yo tengo una obligación de responder. Soy mayor. Y también, y ahí viene una pregunta. ¿Yo debo responder o eventualmente también decirle, oye, inspector, tu análisis está equivocado, no va por ahí? O dejar sentada el equívoco del inspector y eventualmente ponérselo y sacárselo en cara en el sancionatorio, violación al debido procedimiento, falta de tipicidad, falta de inferencia entre el supuesto de hecho y de derecho, y me voy al sancionatorio.
y no le digo nada en la visita inspectiva. Ah, diablos, es difícil saber. Por un lado, sí es cierto que debemos repensar que a veces es mejor dejar claro todo al inspector en la visita inspectiva, en el requerimiento de información, para efectos de que no llevarlo a error. Porque asumimos la buena fe del inspector. Pero también otro argumento es interesante, decir, ¿sabes qué? No, yo no asumo la buena fe del inspector, asumo su mala fe. Y le voy a dejar sentada tantas minas en el acta de infracción que no resiste el análisis y la prueba ácida de la instrucción y menos del primera y segunda instancia. Porque la OCE es válida. Va a depender mucho del tipo de inspector, va a depender mucho de la materia objeto de inspección, dependerá si es una actuación inspectiva de oficio o de denuncia, y probablemente lo que depende también mucho es desde el primer requerimiento, ¿qué realmente te está pidiendo? Hay inspectores, pero si un inspector me pide lo que me piden como si fuera una lista de compras, ahí comienzo a preocuparme. Porque la inspección que trajo no es la lista de compras de Empresa Vea. Es básicamente la determinación hacia la búsqueda de la vigilancia de bienes jurídicos objeto de protección. En realidad hay otro concepto bien interesante, ¿ah? Es el tema 2, ¿ah? Este de acá, este me gusta mucho. Solo vamos a comentar algunas cosas, pero esta sí me interesa que ustedes la vean. Miren, hay veces en el procedimiento inspectivo que en la primera visita, estamos en el plazo de 30 días, llega el inspector en los 5 días y efectivamente él observa un incumplimiento. Entonces, el empleador tiene dos decisiones. Uno, le hago ver que lo naranja no es naranja. No, señor inspector, es rosado. No, ni siquiera rosa palo, rosa. No, naranja no es. Se equivocó, se tiene que usar lentes. Posibilidad 1. O posibilidad de decir, no, ¿sabe qué? En realidad, tiene usted razón, señor inspector. Tiene usted razón. Sí, nos hemos equivocado. Sí, asumimos que había un error nuestro, nos hemos equivocado, y sobre esa base consideramos que es importante corregirlo. Ese es el supuesto 2. Ese es el supuesto en el cual el inspector en la primera actuación inspectiva, llámale visita, requerimiento, como la que más te guste, anota un incumplimiento en la primera intervención y tú dices, no, sí, me he equivocado. Todavía no se ha emitido el acta de infracción. Entonces, yo puedo tener una reducción del 90% de la multa. Y ahí entran varias cuestiones de mucho interés. Entonces, la primera cuestión que deberíamos observar es que la infracción se configura en tanto esta sea observada por el inspector. Primera regla. No con el acta de infracción, miren cómo está razonado ese criterio. No cuando es con el acta de infracción que se configuró. Se ha configurado en el momento que la vigilancia inspectiva ha tomado nota de su incumplimiento. 1, 2, que es subsanable, no hay duda. Entonces ahí hay varios temas de mucho interés. Significaría que toda actuación inspectiva de un inspector de trabajo debería estar configurada de forma tal que cada observación debería contener evidencia suficiente para determinar y precisar la conducta. La evidencia que establece la conducta, la fuente legal que básicamente determina esa conducta y la consecuencia, obviamente, que es la infracción. Y esas 4 cosas deberían estar en ese momento previsadas hasta el momento que el inspector hace el acto de vigilancia. No en el acta de infracción, sino en el propio proceso de la visita. ¿Para qué? Para que pasen 2 cosas. 1, si es subsanable, subsano y no pasó nada.
Dos, si no es subsanable, obviamente me acoja a la regla que hemos visto acá. Y tenga el 90%. Pero si el inspector no hace el trabajo en los términos que estamos conversando, entonces estamos en un problema. Porque nunca va a haber la oportunidad que el empleador, el buen empleador, se acoja a esta, no es un beneficio a esta situación. Entonces me dirán, oye, con el requerimiento de información se puede hacer, obviamente que no, pues. Entonces, no es el mecanismo para esto. Entonces ahí tenemos un problema que consideramos complicado. Ahora viene el otro tema. Vamos al tema 1. Es bien interesante. Bien, el tema 1, plazo para la subsanación. El problema de la subsanación, ¿saben cuál es? Es el plazo real que tiene para la actuación inspectiva, que son 30 días. El inspector tiene que concluir la orden de inspección en 30 días. Entonces, el plazo determinado y razonable estará vinculado a la duración de la actuación, de la orden de inspección. ¿Podría yo cerrar la orden con cargo a que después le haga un seguimiento para verificar que efectivamente lo pudo subsanar? La respuesta es no. ¿Podría yo establecer un programa de cumplimiento de obligaciones para determinada subsanación? Tampoco. Entonces, en realidad, el problema se convierte en un tema central. Solo puedo subsanar durante la duración de la actuación inspectiva. Entonces, si la actuación inspectiva, o sea, hablo de la orden de actuación inspectiva, es compleja, yo tendría que renovarla cada 30 días porque dada la complejidad del caso, para efectos de que darle la oportunidad que el empleador cumpla. Problemas. Eso tiene su lógica, pero también hay otra lógica. Sobre todo, veamos en bienes jurídicos de mayor protección, como es seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo probablemente otro tipo de medidas, que son medidas en sede cautelar para poder cerrar lugares de trabajo. En sede de sanción, que también puedo cerrar. En consecuencia, en realidad la subsanación es un acto, y creo que correctamente, como dice el tema 1, está basado en cada caso concreto de la circunstancia de riesgo, no solo del riesgo, sino de la protección del bien jurídico. Yo establezco un plazo en la medida que el bien jurídico no esté en una posición de lesividad que afecte su real ejercicio. Por eso los plazos deben ser del todo restringidos. Dicho esto, vamos a ver algunos casos, ¿ya? Vamos a ver algunos casos, estamos todavía con tiempo. Y estos casos son públicos, o sea, no deberíamos sufrir. Primera regla, la regla de la retroactividad benigna. ¿Qué pasó cuando de pronto teníamos una norma que era más beneficiosa? Se aplica a favor del empleado. Tan simple como eso. Ustedes tienen el caso, lo podemos ver. ¿Qué pasa en tu caso con Antamina, ¿no es cierto? Es un caso de reducción de la multa. Entonces, ¿cuál es la regla de reducción de la multa? Básicamente, en este particular caso, hubo una norma que establecía una regla de protección mayor. Entonces, ¿qué se hizo? Se aplicó esa norma con relación a la norma anterior. En realidad, en este caso ideal, que un poco quería conversarlo con ustedes, deberíamos tomar nota de lo siguiente. La inspección de trabajo tiene un deber de vigilancia en función al cumplimiento de obligaciones. Las obligaciones en materia de uso laboral sí son taxativas porque están en la ley, pero muchas de estas obligaciones que tienen una fuente legal,
desarrollo tiene una variante contractualizada. Acuerdo de partes. Y tiene una variante unilateral. Cuando yo hablo de este tipo de fuentes, la primera cuestión que tenemos que tener claro es el desarrollo del marco normativo. Y sobre esa base es que construyó mi hipótesis de cumplimiento. Cumplimiento. Bien rapidito, ¿eh? No va a durar mucho. La empresa de panetones Paquito no cuenta con sistema de gestión de seguridad. Más de 300 trabajadores. En enero del 2020 fue sancionada por 100.000 soles. Presentó sus descargos en la fase instructiva y no quiere reconocer responsabilidad alguna. En el 15 de diciembre de 2020 no quiere, se niega a implementar el sistema de gestión, no lo que da la gana. Cualquiera de ustedes es el líder del equipo de inspección de trabajo, es un supervisor. Pregunto, ¿qué acciones tomarían para que cumpla con la obligación de implementar el sistema de gestión? ¿Cuál me diría? ¿Cuál sería la respuesta? Tienen los hechos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta? Dime, Berenice. Multa proactiva hasta que sea muy grave por la cantidad de los trabajadores. Sería por reiterancia, ¿no es cierto? Pero solo el 100%, Berenice. ¿Qué le temería más el empleador? La multa, y la multa me llevo a mis abogados y sigo dándole vueltas. ¿Qué es lo que más le temería un empleador a la SUNAFIL? ¿La multa de SUNAFIL o qué? ¿Qué le temería más? Para que se configure el cierre, ¿qué debería suceder? Tendría que sostener que algunos espacios de trabajo en Paquito son de alto riesgo. Y tendría que sostener que es alto riesgo y un peligro grave e inminente porque no tengo un sistema de gestión. En consecuencia, cada uno es a la de Dios. Entonces, tendría que suceder que en sede cautelar, el inspector, en una nueva orden de inspección, sostenga la suspensión de labores. ¿Qué le va a doler más al empleador? ¿La suspensión de labores o la multa? La suspensión de labores, que le cierren, obvio. Exactamente. Deja de ganar. Exactamente. Desafortunadamente, miren, este modelo de multa reiterada, salvo que tuvieras un modelo parecido a las 30, que realmente persuada al empleador de cambiar su punto de vista, no permite proteger el bien jurídico objeto de tutela. Porque, mira, acá cuando digo no tengo sistema de gestión, ¿cuál es el bien jurídico que está siendo afectado? Al no tener un sistema de gestión de DST. ¿Cuál es el bien jurídico que está siendo afectado? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? La vida y la integridad de la salud, claro. En consecuencia, la multa no es el mejor mecanismo. Al no contar con un sistema de gestión de DST, mi vida puede correr peligro, porque yo tengo un trabajo de alto riesgo, sobre todo el trabajo industrial. Y la mejor acción debería ser ¿cuál? Obviamente, en sede de acción cautelar,
el inspector tomar acciones para suspender las labores en los lugares de trabajo alto. Entonces, yo creo que hay tres temas importantes en el mundo de las multas: la reiterancia, la infracción sucesiva y la reducción de multa. Tomemos nota que la subsanación de la conducta infractora tiene, creo yo, dos temas que hay siempre que tener presente. Uno, depende del tipo de bien jurídico objeto de tutela. Dado la limitación del plazo de la orden de inspección, por ejemplo, decir, oye, ahora voy a agarrar y voy a crear mi sistema de gestión, señor, eso demora de 3 a 4 meses, la orden de cierre en 30 días. No voy a poder subsanar. Probablemente mi acción termine siendo que subsane para primera instancia. Entonces, hay bienes jurídicos que son muy fácil objeto de subsanación, que son básicamente las obligaciones de la suma dineraria, principalmente algunos derechos laborales. Los demás son de un nivel de mucha complejidad. Claro, lo que decía Alicia, se permitiría básicamente la suspensión de actividades del lugar de trabajo. Ya la clausura, solo hablaríamos de clausura, evidentemente, si estamos en un tema de naturaleza temporal. Y comencemos con el módulo 3, un módulo que en lo personal me encanta mucho por el sistema de seguridad. Y deberíamos comenzar a verlo, yo creo que de una mirada diferente. Me parece, o sea, tiendo yo a creer, y ahí yo creo que ya he cambiado también mi forma de pensar, que el módulo de salud ocupacional debemos verlo con independencia de los problemas con la zoofilia. Y creo que yo he sido uno de los que más ha abogado por eso, que tal vez debo haberse equivocado. No debemos legalizar excesivamente la seguridad y salud. Porque finalmente el prevencionista se ha vuelto una suerte de, no, la palabra no es esclavo, se ha vuelto un responsable escrupuloso de las obligaciones que mi SONAFIL debo cumplir, cuando en realidad eso no es obligación. No, su obligación es con la SONAFIL. La obligación de la SONAFIL es vigilar la ley de seguridad, pero no la forma como lo está haciendo. Y el prevencionista ha cometido el error, creo yo, y me lo hicieron saber en un evento, que lo hemos absolutamente burocratizado y legalizado en exceso la salud ocupacional. Entonces debemos salir de eso. ¿Por qué? Porque la salud ocupacional finalmente, y deberíamos tener claro, aun cuando tiene sus fuentes en la ley y en los reglamentos, en los convenios colectivos y relaciones laborales, señores, la fuente real está basado en esta suerte de construir una actividad para proteger a la gente. Y que la ley la señala que debe ser sistémica. En consecuencia, primera cuestión, debería haber una primacía de lo material sobre lo formal. Y cada día estoy pensando más que esa es la regla. Y allí la metafísica de Aristóteles sí nos da pistas. En realidad, ahí yo me quedo con esta idea. Es común a todos los principios el ser el punto de partida desde el que una cosa es, se hace o se conoce. Nosotros debemos comenzar a repensar la salud por lo que es y lo que se quiere proteger, no por la obligación de construir papelitos. Que finalmente, les cuento, es lo que hacemos nosotros en la práctica privada, eso sí se lo puedo reconocer. En la práctica privada, finalmente parte de mi trabajo es
hacer que mis clientes tengan todos los papelitos para defenderlos ante la SUNAFIL, porque es lo que me toca con la SUNAFIL. En la parte interna de mis reuniones con intendentes o con el superintendente, mi labor es decirle, disculpe, ya no construyan papelitos idiotas porque eso no sirve para nada. Y eso debemos entenderlo bien. Porque aun cuando la ley peruana no me juzga por el resultado, a nivel de responsabilidad legal, ojo, a nivel de responsabilidad ante la administración de trabajo, que es una FIL, o ante el Poder Judicial en reglas civiles, yo sí creo, y hablo desde el punto de vista interno, que sí hay una suerte, pues, de consecuencias que tiene que asumir el empleador, aunque no sean legales, respecto a la falla de un sistema de gestión de salud. Sí, sí. Y eso, creemos nosotros, debe ser entendido cuando construimos un modelo de gestión. No es para enseñárselo a la SUNAFIL, es para proteger al trabajador. Mire, me estaba hablando de una empresa eléctrica, una transnacional que me dijo, era un gerente colombiano y que me dejó pensando, me dijo, Jorge Luis, oiga usted, nosotros nos han dado una clase magistral sobre las obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y sabe lo que me está diciendo usted? Que yo debo tener un mundo para cumplir con SUNAFIL y otro mundo real con el que hago mis labores de gestión. Y lo que decía es totalmente cierto. Y contra eso debemos luchar. Estos son los principios básicos de seguridad, no voy a detener mucho en esto. El gran problema de nuestra ley es que el artículo primero sí establece una obligación de garantía, que nos haría entender de la ley de seguridad y salud del trabajo de que en realidad estamos en una suerte de obligación de resultado. Sin embargo, cuando ocurre el resultado dañino, sea para la responsabilidad ante SUNAFIL, reglamento de la Ley de Inspección General de Trabajo, o responsabilidad por daños, siempre nos piden el hecho causal. Esto es, que mi efecto de garantía haya ocasionado el evento. Sin embargo, si lo veo desde otro punto de vista, todo empleador es finalmente responsable porque el evento ocurre bajo su ámbito de acción productiva, que es el centro de trabajo. O sea, desmarcarme de las consecuencias de un acto dañoso en mi empresa por el hecho de que no puedo demostrar la causalidad, voy a tratar de no pensar como abogado. No creo que la justicia esté de nuestro lado pensando así. Sin embargo, la ley está escrita de otra forma. Por eso cuando hablábamos del pleno casatorio, por ahí me permití mandárselos, creo que este juez supremo laboralista que propuso no estaba del todo equivocado. Tal vez equivocado en la parte legal, pero no equivocado en la parte ética y axiológica. Porque finalmente el bien jurídico, los bienes jurídicos siempre deben protegerse. Un evento dentro de un centro de trabajo que ocasione daños, no hay duda, pues es la falla del sistema de gestión. Y eso en realidad sí tiene consecuencias. No como las que señala la ley, porque está basada mucho en causalidad, pero sí hay consecuencias. En la ley peruana de 1911, miren, la ley peruana que está basada en la norma de 1898 española, sí había siempre responsabilidad del empleador.
y la responsabilidad aumentaba o disminuía si había culpa. En el modelo actual solo hay responsabilidad del empleador cuando yo le demuestro su incumplimiento. Es un poco para que comencemos a reflexionar. No quiero detener mucho en esto, pero sí que todos tengamos una suerte de mirada de hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa. Miren, el mundo de la higiene, eso después lo pueden revisar ustedes después, no quiero entrar mucho en detalles, esto es ya lo que les comentaba, el flujo de todo, es entender que finalmente la higiene industrial como la salud ocupacional deberían significar no solo la identificación de los peligros a los cuales está expuesto un trabajador, la ingeniería para resolverlos y cómo monitoreo la salud del trabajador frente a esas condiciones. Entonces ahí entro a varias preguntas que la higiene industrial nos da pistas. Señores, tomen nota que finalmente la higiene industrial es una ingeniería para reducir básicamente la exposición a un riesgo. Tan simple como eso. La exposición a un riesgo basada en un concepto que tiene que ver con el peligro fáctico y el peligro puesto en términos de la probabilidad que ocurra y la severidad del daño. Entonces, lo que sucede, esto es riesgo. Esta es la definición de riesgo. Entonces, cuando ustedes ven esto, lo primero que deberíamos tener claro todos, o sea, y ahí no deberíamos perder de vista, que la higiene industrial finalmente es la forma mediante la cual yo cuando produzco o creo o tengo una maquinaria, tengo que liberarla de toda posible acción que pueda originar un daño al trabajador. Por ejemplo, tengo acá una cortadora, acá tengo la cortadora, acá tengo un dibujo de mi cortadora. Entonces, la mesa de corte. Obviamente la cortadora debe tener una guarda de seguridad. La guarda de seguridad permite que cuando estoy haciéndola funcionar, ninguno de los elementos de corte esté cerca a las extremidades del trabajo. La higiene industrial entonces es básicamente la disciplina que identifica y genera la respuesta para que ningún equipo, maquinaria, herramienta de trabajo le haga daño al trabajo. La higiene industrial no se agota solo en eso, señores, se agota en la capacidad de que el trabajador entienda cómo utilizarlo, diga no cuando no debe utilizar un equipo que no está con ese tipo de características, y lo más importante, monitorear y proteger la salud del trabajador en el espacio de trabajo. Cuando Jorgito está todo contento, trabajando con el equipo, acá todo feliz. Yo tengo acá un gran hermano. Porque probablemente acá hay un riesgo. Es el siguiente. Y cuando Luis tuvo un problema porque en realidad su esposa lo abandonó. Su esposa cuando Luis lo abandonó. En consecuencia, su equilibrio emocional está afectado. Y puede suceder de pronto que pierda la concentración y por trabajar rápido ya no se la guarda.
Entonces la protección a la salud implica un monitoreo permanente. La higiene industrial no se agota en la acción de la ingeniería per se. Se agota en el momento que la ingeniería en per se es puesta en acción en una suerte de equivalencia de condiciones con el trabajador. Entonces, la respuesta de la solución objetiva solo puede ser vista en términos de resultado cuando es puesta en marcha por un trabajador. Esa es la lógica de la higiene industrial. Entonces, en la higiene industrial tengo varios controles. Los controles de ingeniería tienen la guarda perfecta. El control administrativo, oye, Jorgito está en turno rotativo, oye, pero no puede trabajar en guarda después de 14 horas. Tiene que ser una forma en la cual tenga que estar muy concentrado porque esa guarda puede hacerlo perder las manos. Oye, y la otra cosa importante, el control de las personas. ¿Qué tipo de IPP personal tengo que darle para que efectivamente, siendo el último recurso el IPP, pueda estar muy protegido, por ejemplo, los guantes especiales? El control personal es el último, no es el primero. La primera obligación en la legislación peruana es la eliminación del riesgo cuando se trata de un peligro de naturaleza evitable. Cuando no es no evitable, yo tengo que tener un mecanismo para poder reducir. Y entran básicamente los controles administrativos y los controles personales, principalmente. Pero no es la salud. Una mala práctica que existe en Perú es que el empleador, como el empleador es el que define per se ante él el tema de lo que es el peligro evitable y no evitable, que todo lo considera inevitable, entonces establece mecanismos de control administrativo personal. Y esa no es la idea. No, señores, esa no es la idea a seguir. Y allí creo yo que acá tenemos que tomar varias acciones. Tomen nota que el comité de seguridad, que es la contraparte del empleador para efectos de los instrumentos de gestión, no puede cuestionar el mecanismo de control de un peligro, porque el per se está a cargo del empleador. Sin embargo, en el proceso de monitoreo e inspección, sí podría establecer recomendaciones que este mecanismo no es el adecuado. En consecuencia, un buen comité de seguridad, un buen supervisor, sí puede proteger adecuadamente y cuestionar inclusive la forma de aproximación que tiene el empleador a la determinación de un peligro. Y creemos que este es un elemento central y esencial en la gestión adecuada de la higiene. La higiene, no hay duda, es de responsabilidad del empleador. Pero el monitoreo está a cargo del comité de seguridad, a cargo inclusive de la organización sindical que funciona como observador del comité. Y eso sí nos lleva a entender que este proceso de elaboración de resultados, que tiene que ver fundamentalmente con los índices de accidentabilidad, las inspecciones de seguridad, las auditorías, cumplimiento de normas recomendadas, cumplimiento de inversiones, índice de costo de accidentes, número de enfermedades, etc., absentismo, finalmente son criterios para la mejor toma de decisión. Pero inclusive son criterios para la propia inspección del comité que pueda persuadir y recomendar al empleador cambiar inclusive los mecanismos de protección. Porque si el empleador no escucha los términos en los cuales el comité ha solicitado estos ajustes, no hay duda que el comité válidamente podría denunciar esto ante la SUNAFIL. ¿Cuál es el problema de este razonamiento? La pregunta es que deberíamos confiar que los comités son abiertamente, diríamos, efectivos
Y eventualmente eso no ocurre. Ahí creemos una suerte de tarea pendiente en la mejora de la capacidad técnica de los comités, sobre todo a nivel de la inspección y a nivel de conocimiento de los criterios de supervisión de lo que es la higiene industrial. El problema con la higiene industrial, y esto es bueno tenerlo presente, es que en Perú la determinación y el monitoreo de los agentes contaminantes, son los físicos, los químicos, los biológicos, y ya veremos después los ergonómicos y los psicosociales, es una labor que de pronto no ha sido adecuadamente entendida por los miembros del comité por temas de capacitación. Eso por un lado. Y segundo, y volvamos al tema de fondo, porque la determinación de la oportunidad del monitoreo de agentes depende otra vez del empleador. No hay un estándar, no hay una regla en Perú que establezca ciertos criterios de periodicidad, ¿no? Es totalmente libre por el empleador, otra limitación grande. Que en teoría no debería suceder pues, en el modelo de la ley, porque para eso se activó el comité, y el comité válidamente podría decir, oye, empleador, no estoy de acuerdo que la verificación para este riesgo sea anual, ¿no? Yo creo que sea semestral. Oye, yo no estoy de acuerdo que básicamente tengamos de 90 decibeles a 110 decibeles de ruido uniforme durante las 8 horas de trabajo en esa zona de corte, ¿no? La norma general máximo acepta son 60. Entonces, finalmente, el gran fiscalizador no es la Zonafil, es el propio Comité de Seguridad y la propia organización sindical. Y eso sí debería llevarnos a pensar, creo yo, en comenzar a tomar nota de nuevos riesgos que sí son importantes tenerlos presentes. Y no hay duda, creo que uno de los más importantes son los vinculados a la psicosociología del trabajo. Bien, es bien interesante. Hace como 10 años, en el mundo, lo que más se consideraba en el tema de eventos dañosos, me refiero a enfermedades profesionales, eran los trastornos musculoesqueléticos. El mundo está cambiando a los temas de salud mental. Pasó desapercibido en marzo del 2020, cuando se inició la pandemia, la publicación del reglamento de la ley de salud mental. La ley de salud mental principalmente está dirigida a gestionar y a cautelar la salud de los trabajadores de las IPRES, o sea, de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Sin embargo, en un artículo, creo que no estoy mal, el 16, sí estableció reglas de difusión y obligaciones de difusión que deberían cumplir los empleadores comunes. Perú es el país más atrasado en Latinoamérica, diríamos nosotros, en la gestión del riesgo psicosocial. Aun cuando el artículo 77 del reglamento y otras normas han establecido la obligación del monitoreo del factor de riesgo psicosocial, Perú no tiene un estándar. Primera regla. Segunda regla, Perú en el riesgo psicosocial se ha concentrado solo en el factor intralaboral, pero no en los factores fuera del centro de trabajo. Y eso es de particular importancia, porque si ustedes miran desde el lado de los riesgos, no hay duda que los riesgos físicos, químicos, todos los que son concretos, básicamente originan y terminan en el espacio de trabajo. Sin embargo, la salud mental del trabajador es afectada no solo por aquellos riesgos, sino por riesgos que son ajenos a la actividad, como el caso de Jorgito, que su esposa lo dejó y no sabía cómo manejar adecuadamente la cortadora si no tenía su guarda. Entonces de pronto puedan haber situaciones externas a mi actividad de trabajo que me afectan. Ustedes dirán, oye, Jorge, pero ya pues me da pena que la gente sufra, pero eso no es imputable al empleador. Y la respuesta es sí. Pero cada vez que va un trabajador
y toca la puerta, ingresa por esta puerta, este señor se vuelve responsabilidad del empleador. Si este señor está sobre 10 sobre 20 en su salud mental, es responsabilidad del empleador de todos los niveles de gestión de la actividad productiva, verificar que un trabajador que esté en esta situación no deba laborar en situaciones de riesgo o no debería estar expuesto a potenciales riesgos para su salud o para su integridad física. Ergo, estos peligros fuera del centro de trabajo deberían ser monitoreados, deberían ser objeto de vigilancia. La norma penal no dice nada porque en verdad en riesgo psicosocial no dice nada, como estemos por ahí. No nos da pistas de nada. Los últimos 50 años, sin embargo, sí ha habido un desarrollo instrumental para medir en la gestión del bienestar del trabajador. El decreto ley 14371 estableció que las empresas de más de 100 trabajadores tenían que tener relaciones industrial. El decreto supremo 009 del 63 estableció que debía haber una asistencia social. Después se crea la ley de seguridad y salud en el trabajo que establece la regla de riesgo psicosocial. Entonces, de pronto el bienestar se ha sido una preocupación del empleador. Se ha sido una preocupación del empleador. Pero una preocupación que tiene sentido en la cuestión siguiente. El bienestar no solo es el bienestar de la salud del trabajador, sino de su familia. Porque se reconocía, inclusive desde esta época, que la familia afecta el desempeño de Jorge. Puede ser feliz con una sonrisita o puede estar triste. Y de la tristeza a la posibilidad de exponerme al riesgo hay un problema. Y eso se ha visto con mayor detalle con el COVID-19. En consecuencia, aun cuando instrumentalmente estábamos preparados para evaluar el bienestar, no tenemos una herramienta de evaluación. Pero uno la tiene. La tienen otros espacios, que ahora me gustaría verlos. Eso lo vamos a ver con detalle nada más, no quiero cansarlos con este tema. Pero deberíamos, yo diría, tomar acción en lo siguiente. Primera cuestión importante, hay una obligación del empleador de evaluar los factores de riesgos. Los factores de riesgo incluyen los ergonómicos, los psicosociales, esto es, debo identificarlos, tengo que evaluarlos. En el sentido no solo de evitar el evento adverso, sino generar bienestar. Y estas evaluaciones en realidad se hacen sobre la base de dos miradas. La mirada subjetiva, porque miro el trabajo. La mirada objetiva, porque miro el puesto de trabajo. ¿Quiénes han desarrollado criterios independientes? Obviamente Bélgica y España, pero Colombia ya trabaja el tema del riesgo psicosocial extralaboral con una mirada muy fuerte en el monitoreo de la familia. México igual, Chile igual, Perú no. Sin embargo, el artículo 3 del reglamento de la ley peruana sí permite que en ausencia de criterios técnicos para evaluar el riesgo psicosocial yo puedo utilizar un riesgo diferente. Problemas de que los empleadores no creo que estén muy tentados a utilizar herramientas como la colombiana, chilena o mexicana, que me obliga a monitorear al trabajador fuera del espacio laboral, en el espacio familiar.
Oye, pero dirán unos, pero Jorgito, pero si ya hay normas sobre bienestar, las asistentes hacen ese trabajo. Una cosa es que lo hagan voluntariamente y otra es que ese tipo de exposición a riesgo yo deba monitorearla, tenga que evaluarla y efectivamente tenga que aminorarla. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en esa línea de acción, sí tomemos nota de creo que un tema central. Y ahí quiero quedarme un momento. La norma, que es la 312-2011, que es la norma que establece la obligación del examen médico ocupacional, como la obligación de la vigilancia médico ocupacional, sí reconoce que como factor de riesgo ocupacional, esta suerte de la protección de la salud mental. La ergonomía no me interesó en este momento mucho porque finalmente eso tiene que ver con condiciones provistas por el empleado. Estas condiciones provistas por el empleador para que básicamente no haya trastornos musculoesqueléticos, que es el gran problema de fondo, que tiene otra situación. Y eso tiene que ver con una mirada inclusive de la propia organización del empleador, basada en turnos y horarios. Esto es, podría ocurrir una franca contradicción y conflicto entre proponer medidas que cambien mi organización para proteger la salud musculoesquelética de un trabajador, pero que finalmente no originen una menor rentabilidad en la empresa. Eso en el lado de la economía. Finalmente, la decisión la toma el empleador. Miren, hubo un caso muy interesante de la empresa Ripley, que hubo una queja de sus trabajadores porque en realidad señalaban que las cajeras no tenían un banco donde sentarse. Finalmente, hicieron un análisis ergonómico, trajeron una experta, y la experta señalaba que no era necesario que estuvieran sentadas porque finalmente podrían estar en periodos de descanso de media hora, 40 minutos, cada 2-3 horas, no era necesario estar sentadas todo el rato, porque inclusive eso hacía daño. Pero sin embargo, los propios trabajadores en contra del expuesto por la experta decían, no, yo sí quiero el banco. Y ahí lo ergonómico, y ahí quiero quedarme un ratito, lo ergonómico está por encima de la decisión del trabajador, es lo que es la técnica de ergonomía, lo que es la ingeniería de la ergonomía, y es una decisión del empleador, que es monitoreada por el médico ocupacional. Ahí el trabajador tendría que sostener, irse al comité de seguridad, y en sede del comité, en sede de inspección, cuestionar la medida preventiva. Y esa debería ser la solución que debería proponerse. Y allí en realidad me gustaría que podamos entender una cosa pequeñita, con esto acabo esta lección y para agradecerles mucho nuevamente que este es el segundo año que me invitan, CEFUCAP, y solo decirles esto. Miren, en el mundo de la seguridad hay 3 cosas que tengo que hacer. Una, el empleado tiene que identificar la exposición a los agentes. Él identifica y evalúa. Segundo, evalúa. Su trabajo es evaluar. Y reducir. Y el tercer trabajo importante, el registro. Pero el registro no para cada SUNAFIL, no señores, es para medir esta suerte de resultados de su evaluación. Entonces, de ahí tiene el sentido la mejora continua. Identifico, evalúo, registro. Entonces, voy mejorando y voy mejorando. Quedémonos, señores, con ese tema. Quedémonos con eso. La higiene solo tiene sentido en la medida que la propia evaluación que hace el empleador y debe monitorear el sindicato y el comité, por supuesto,
genere un mayor bienestar y una menor exposición al riesgo. En verdad, nuevamente, mis disculpas, he tenido que extenderme 20 minutos más. Señores, estoy a su disposición para las preguntas que consideren convenientes. Muchas gracias, doctor. De parte de Sofocam, reiteramos nuestro agradecimiento por la ponencia del día de hoy y invitamos a todos los participantes a poder realizar las preguntas que sean convenientes. Pueden hacerlo por el chat o a través de la opción de activar la mano. Mientras tanto, pues damos unos minutos, doctor. Bien, doctor. Al parecer el tema quedó muy claro, el tema de fiscalización de salud ocupacional. Reiteramos el agradecimiento, doctor, y esperamos contar con su participación en el próximo año. Muchas gracias. A ustedes que tengan una magnífica noche en todo el Perú y siempre a su disposición. Buen fin de semana. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego.